Mi hermana con derecho quiere mi empresa y mis padres me amenazan con sacarme de la herencia. Estoy lidiando con una situación absurda que involucra a mi familia, específicamente a mis padres y a mi hermana menor, Emma. No soy de las personas que suelen ventilar sus problemas personales en Internet, pero necesito perspectiva porque siento que estoy perdiendo la cabeza. Para darles un poco de contexto, tengo 30 años y soy dueño de una pequeña empresa de diseño gráfico. Esta empresa es, literalmente, mi bebé. La empecé desde cero cuando tenía 22 años, después de graduarme, y he trabajado día y noche para sacarla adelante. No recibí apoyo financiero de nadie, ni siquiera de mi familia, aunque en su momento me dijeron que debería demostrar que puedo valerme por mí mismo. Mi hermana Emma tiene 28 años y, por decirlo de forma amable, siempre ha sido la princesa de la casa. Desde que éramos niños, mis padres la han tratado como si fuera el centro del universo. Yo, en cambio, siempre fui el independiente, el que no necesitaba tanto cariño ni atención porque él siempre se las arregla solo. Lo peor es que crecí creyendo que eso era un halago, hasta que me di cuenta de que, en realidad, solo era una excusa para no apoyarme de la misma manera que lo hicieron con Emma. En fin, las cosas habían estado relativamente tranquilas hasta hace unas semanas, cuando Emma se enteró de que mi empresa está teniendo un buen año. Acabo de firmar un contrato importante con un cliente grande y eso ha sido un gran logro para mí y para mi equipo. Sin embargo, en lugar de felicitarme, Emma decidió que era el momento perfecto para exigir que le dé una parte de mi empresa. Sí, así como lo leen, mi hermana quiere que le dé el 50% de mi empresa, como un regalo. Según ella, somos familia y todo lo que tengo se lo debo a mis padres, por lo que es justo que comparta con ella. No tiene ningún tipo de experiencia en diseño, ni conocimientos de negocios, y ni siquiera mostró interés en mi trabajo antes de esto. Pero ahora, de repente, se siente con derecho a ser mi socia solo porque sí. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. Le dije que no, obviamente, y traté de explicarle que no funciona así. Pero en lugar de dejarlo ahí, fue llorando con mis padres y, como era de esperarse, ahora ellos también están de su lado. Según ellos, estoy siendo egoísta por no ayudar a mi hermana y por no valorar todo lo que ellos hicieron por mí al criarme. Incluso llegaron a decir que, si no acepto, van a reconsiderar mi lugar en su herencia. Eso fue como un balde de agua fría. Entiendo que mi familia nunca ha sido perfecta, pero esto se siente como una traición. Nunca les pedí nada para empezar mi empresa, ni siquiera cuando las cosas estaban difíciles. Y ahora, que por fin estoy cosechando los frutos de mi esfuerzo, resulta que todo esto está en riesgo porque mi hermana siente que lo merece. Estoy escribiendo esto porque, sinceramente, ya no sé cómo manejar la situación. Mi novia está furiosa y dice que debería cortar contacto con todos, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. A pesar de todo, son mi familia, y no quiero que esto termine destruyendo la relación. Sin embargo, tampoco quiero ceder ante las presiones y regalar algo que me ha costado tanto trabajo construir. Actualización 1. Hablé con mis padres después de escribir mi publicación inicial. Mi idea era intentar razonar con ellos y explicarles que no puedo simplemente regalar parte de mi empresa, especialmente a alguien que no tiene nada que ver con el negocio. Les dije que, aunque entiendo que quieran lo mejor para Emma, esto no es algo viable ni justo para mí. Pero, como era de esperarse, la conversación no salió bien. Mi madre se puso a llorar, diciendo que estaba actuando de forma egoísta, y mi padre me soltó una de esas frases que me han perseguido toda la vida: ¿no puedes hacer un pequeño sacrificio por tu familia? En ese momento, no dije nada. Simplemente me fui porque, honestamente, sentí que cualquier cosa que dijera solo iba a empeorar la situación. Pensé que ahí terminaría todo, pero no. Emma, en su infinita sabiduría, decidió que era una buena idea renunciar a su trabajo. Según ella, lo hizo porque ya no tenía sentido seguir trabajando si eventualmente iba a tener un puesto en mi empresa. Por supuesto, esto no lo supe directamente por ella, sino porque mis padres me llamaron furiosos. La conversación fue surrealista. Mi madre empezó diciendo que Emma estaba muy estresada y que ahora no tenía ingresos porque yo le arruiné los planes.
Mi padre me acusó de ser insensible y me dijo que estoy dejando a mi hermana desamparada. Cuando intenté defenderme, diciéndoles que yo nunca le prometí nada, mi madre respondió con una frase que no puedo sacar de mi cabeza. Pero ella ya lo daba por hecho. ¿Qué clase de hermano la decepciona así? ¿En serio? ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Ahora resulta que soy responsable de las decisiones impulsivas de Emma? Cuando les pregunté cómo pensaban que iba a sostenerse ahora, mi padre solo me dijo, eso es algo que tú deberías resolver. Por si fuera poco, Emma me envió un mensaje largo, más bien, un monólogo de 3 párrafos, diciéndome que soy un mal hermano, que siempre he sido un egocéntrico y que mi éxito se lo debo a los sacrificios de nuestra familia. Según ella, renunció a su trabajo por confianza en mí y ahora la estoy dejando tirada. No sé qué me molesta más, el descaro de Emma o el hecho de que mis padres están apoyándola en todo esto. Mi novia está completamente en contra de que le siga dando explicaciones. Me dijo algo que me dio mucho en qué pensar, no estás arruinando la vida de Emma, pero ella y tus padres están tratando de arruinar la tuya. De momento, estoy ignorando los mensajes y llamadas de mi familia, pero tengo un mal presentimiento. No creo que esto termine aquí. Actualización 2. No sé cómo explicarles el nivel de absurdo al que ha llegado esta situación. Apenas unas semanas después del último incidente, cuando ya estaba intentando retomar algo de normalidad en mi vida, mis padres decidieron llevar las cosas a un nuevo nivel. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi madre, quien me dijo en un tono muy frío, necesitamos hablar contigo. Vamos a tu oficina mañana a primera hora. Algo en su voz me puso en alerta, pero no tenía idea de lo que estaban planeando. Cuando llegaron, no lo hicieron solos. Trajeron consigo a un abogado, alguien a quien conozco porque es amigo de la familia. De entrada, me pareció extraño. Ni siquiera se molestaron en disimular, se sentaron frente a mí con una actitud que rozaba lo intimidante. El abogado sacó una carpeta con documentos y, con una sonrisa que ahora veo como condescendiente, me explicó que querían redactar un contrato para que Emma se convirtiera oficialmente en socia de mi empresa. Quiero que entiendan la magnitud de esto. Mis propios padres trajeron a un abogado a mi oficina para intentar presionarme legalmente. No era una conversación, no era un intento de mediar o llegar a un acuerdo. Era una emboscada. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, les pregunté, intentando mantener la calma. ¿Qué los hace pensar que tienen algún derecho sobre mi empresa? Mi madre soltó un suspiro dramático, como si yo estuviera siendo completamente irracional. Luego dijo algo que, honestamente, me dejó atónito. ¿Por qué te criamos? Te dimos todo lo que necesitaste para llegar donde estás hoy. Esa empresa no existiría si no fuera por los valores que te inculcamos. Esa frase me golpeó como un ladrillo. Durante años, me habían repetido que debía valerme por mí mismo, que no esperara ayuda, que la independencia era lo más importante. Y ahora, cuando me ven prosperar, de repente quieren adjudicarse mi éxito como si fuera algo que ellos construyeron. El abogado, claramente incómodo, intentó suavizar las cosas diciendo que era un gesto de unidad familiar y que podría ser beneficioso para todos si Emma se unía a la empresa. Le pregunté si sabía algo sobre diseño gráfico, marketing o incluso administración básica. Obviamente no respondió, porque la respuesta era obvia, Emma no tiene ni idea de cómo funciona mi negocio. Mi padre, que hasta ese momento había estado en silencio, se inclinó hacia mí y me dijo con una voz baja pero amenazante. Si no haces esto, te prometo que lo vas a lamentar. Hay maneras de forzarte, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos tratas como extraños. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté, señalé la puerta y les dije que se largaran de mi oficina. Ni siquiera me importó ser grosero, estaba tan furioso que apenas podía pensar con claridad. Les dije que si intentaban algo legal, yo me defendería, pero que no iba a ceder a sus demandas. Cuando se fueron, me quedé sentado en mi oficina tratando de calmarme, pero la rabia y la tristeza se mezclaron de una manera que me resultó insoportable. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pasaron de ser mis padres a ser casi enemigos? Esa misma tarde,
llamé a un amigo que es abogado especializado en derecho comercial. Le expliqué toda la situación y me aconsejó que empezara a proteger mi empresa de manera más formal. Ya había registrado la empresa a mi nombre, pero me recomendó añadir cláusulas adicionales para evitar que terceros, incluso familiares, puedan hacer reclamos. También me sugirió que empezara a documentar todo, correos, mensajes, cualquier intento de presión o amenaza. Por ahora, estoy en eso. Mi amigo está ayudándome a reforzar la estructura legal de mi empresa, pero no puedo evitar sentirme devastado. Mis padres no solo no están de mi lado, sino que ahora parecen decididos a sabotearme. Emma, por supuesto, está encantada. Publicó en sus redes algo que claramente iba dirigido a mí. Algunas personas necesitan recordar quién estuvo ahí para ellos desde el principio. La familia debería ser lo primero. Es agotador. Es como si estuviera peleando contra un muro. Siento que ya no estoy lidiando con mi familia, sino con una especie de enemigo organizado que hará lo que sea para sacarme algo que me pertenece. Y lo peor es que tengo la sensación de que esto apenas empieza. Actualización 3. Después de la última vez que mis padres vinieron a mi oficina con el abogado, decidí tomarme unos días para reflexionar. No contesté sus llamadas, ni los mensajes de Emma, ni siquiera los correos pasivo-agresivos que mi madre empezó a enviarme, donde insistía en que la familia es lo único que importa en este mundo. Sin embargo, todo este asunto no me dejaba dormir. Había algo que no cuadraba. Emma nunca había mostrado interés en mi empresa hasta ahora, y mis padres tampoco solían ser tan insistentes cuando se trataba de la familia. Algo más tenía que estar pasando. Entonces, hablé con mi primo David, uno de los pocos miembros de mi familia que no está completamente cegado por el favoritismo hacia Emma. Le conté lo que estaba pasando, esperando que tal vez él tuviera algo de perspectiva. Para mi sorpresa, después de escucharme, hizo una pausa incómoda y luego dijo: «Hay algo que deberías saber. No es mi lugar decírtelo, pero creo que deberías investigar las finanzas de tus padres». No entendía a qué se refería en ese momento, pero me dejó inquieto. Cuando insistí un poco más, me dijo que había escuchado rumores de que mis padres estaban pasando por problemas económicos graves. Supuestamente, invirtieron una buena cantidad de dinero en un negocio de un amigo que terminó siendo un completo desastre. Al parecer, ahora tienen deudas que no saben cómo manejar. Esa conversación me abrió los ojos. Todo empezó a encajar: la insistencia casi desesperada de mis padres, la súbita decisión de Emma de querer ser socia en mi empresa, e incluso el hecho de que trajeran a un abogado. Todo esto no tenía que ver con el éxito de mi empresa o con la familia. Se trataba de dinero. Decidí confrontar a mis padres directamente. Sabía que no me iban a decir la verdad fácilmente, así que fui preparado. Llegué a su casa y, después de los saludos forzados, le solté la pregunta sin rodeos. ¿Cuánto dinero deben? La cara de mi madre se puso blanca como el papel. Mi padre trató de mantener la compostura, pero fue obvio que no se esperaban esa pregunta. Intentaron negarlo, diciendo que estaba imaginando cosas y que no sabía de qué estaba hablando, pero cuando les mencioné el negocio fallido del que me había hablado David, la verdad salió a flote. Resulta que mis padres no solo están endeudados, sino que están al borde de perder su casa. Intentaron un par de inversiones arriesgadas con los ahorros que tenían para su retiro, y todo se fue al drenaje. Ahora tienen deudas acumuladas, intereses impagables y prácticamente ninguna fuente de ingresos para salir adelante. Lo peor de todo es que Emma estaba al tanto de todo esto desde el principio. Ella sabía que mis padres estaban desesperados y, en lugar de buscar soluciones razonables, decidió usar su derecho de ser la favorita para intentar salvar la situación a costa de mí. Cuando los confronté sobre esto, mi madre empezó a llorar, diciendo que no sabían qué más hacer y que pensaron que, al menos, yo ayudaría porque soy su hijo. Mi padre, por otro lado, fue mucho más directo. Tú tienes el dinero y el éxito. Es lo mínimo que puedes hacer por nosotros después de todo lo que sacrificamos por ti. No podía creer lo que estaba escuchando.
Intenté explicarles, una vez más, que mi empresa no es una máquina de dinero que puede resolver todos sus problemas y que si me hubieran pedido ayuda directamente en lugar de intentar manipularme, tal vez habría considerado hacer algo. Pero mi padre perdió la paciencia y me gritó: "Lo único que nos importa es que resuelvas esto. No vamos a quedarnos viendo cómo nuestra vida se destruye porque tú eres demasiado orgulloso para compartir lo que tienes". Me fui de su casa más enojado y decepcionado que nunca. Esa misma noche, Emma me envió un mensaje lleno de reproches, diciendo que soy un egoísta con complejo de superioridad y que debería recordar quién estuvo ahí para ti cuando eras un don nadie. ¿Quién estuvo ahí para mí? ¿En serio? Las mismas personas que no me apoyaron ni con una llamada cuando estaba trabajando 16 horas al día para que mi negocio sobreviviera. A partir de ahora, ya no tengo dudas, no puedo confiar en ellos. Por más que me duela, sé que tengo que protegerme. Mi abogado ya está al tanto de esta nueva información y me sugirió que, además de reforzar la protección legal de mi empresa, comience a desvincularme de cualquier cosa que pudiera conectarme financieramente con mis padres. Esta situación me está rompiendo emocionalmente, pero tengo claro algo: no voy a permitir que destruyan todo lo que he construido solo porque ellos tomaron malas decisiones. Actualización 4. Mi hermana, Emma, literalmente intentó acceder a mi cuenta bancaria. A estas alturas, siento que estoy viviendo en una telenovela absurda, pero, lamentablemente, esto es mi vida real. Todo comenzó hace unos días, cuando recibí una alerta de seguridad de mi banco. Era una notificación que decía que alguien había intentado acceder a mi cuenta desde un dispositivo no reconocido. Pensé que podía ser un error, pero cuando abrí el correo y revisé la dirección IP del intento de acceso, reconocí algo familiar: coincidía con la zona donde viven mis padres. Al principio, no quise pensar lo peor. Tal vez era una coincidencia, o tal vez alguien más en la misma área estaba intentando algo. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Por qué alguien desconocido intentaría hackearme justo ahora, en medio de toda esta locura familiar? Algo no cuadraba. Llamé al banco para confirmar los detalles del intento de acceso. Les expliqué la situación, y fueron muy comprensivos. Me dijeron que alguien había intentado restablecer mi contraseña usando mi correo electrónico, pero que no habían podido completar el proceso porque no tenían acceso al código de seguridad que envían al móvil. Esto confirmó mis sospechas: no era un intento aleatorio, era alguien que sabía cosas sobre mí y que tenía la intención de entrar a mis cuentas. Aquí es donde todo se pone peor. Decidí investigar más a fondo y revisé mis correos. Encontré que, unos días antes del intento de hackeo, alguien había enviado una solicitud para cambiar la contraseña de mi correo personal. Afortunadamente, la solicitud fue bloqueada porque tengo autenticación en 2 pasos, pero eso me puso los pelos de punta. Claramente, quien sea que estaba detrás de esto sabía que mi correo era la llave para acceder a todo lo demás. La gota que colmó el vaso fue un mensaje que Emma me envió poco después de todo esto. En él, decía algo así como: si no estás dispuesto a compartir lo que tienes, quizás sea hora de que alguien te dé una lección sobre lo que significa la familia. En ese momento, todo encajó. Emma. Tenía que ser ella. Por supuesto, no tenía pruebas definitivas todavía, pero la coincidencia de todo era demasiado fuerte. Decidí no responderle directamente. En lugar de eso, llamé a mi abogado y le conté lo que había pasado. Me recomendó que presentara una denuncia de inmediato, aunque todavía no tuviera pruebas sólidas de que Emma estaba detrás del intento de hackeo. Según él, este tipo de situaciones pueden escalar rápidamente si no se toman medidas preventivas. Así que eso hice. Fui a la policía y les expliqué lo sucedido. Llevé capturas de pantalla de los correos, el registro de actividad de mi banco y, por supuesto, el mensaje que Emma me envió, que aunque no es una confesión directa, sí demuestra que está intentando intimidarme. Presenté la denuncia y ahora estoy esperando a que las autoridades investiguen. Al día siguiente, recibí una llamada furiosa de mi madre. No tengo idea de cómo se enteró de la denuncia, quizás Emma misma se lo contó, pero estaba fuera de sí. Me gritó:
diciendo que era un traidor y que no puedes tratar a tu propia sangre como si fuera una criminal. Cuando le respondí que Emma había intentado hackearme, mi madre lo negó rotundamente y me acusó de inventar excusas para no ayudar a la familia. Lo más surrealista fue que, en lugar de preguntarme si estaba bien o intentar entender mi lado de la historia, mi madre volvió a insistir en que todo esto se solucionaría si solo hicieras lo correcto y compartieras con tu hermana. Después de esa llamada, tuve claro que ya no podía mantener ningún tipo de contacto con ellos. Mi novia me convenció de bloquearlos a todos temporalmente, y aunque al principio me sentí culpable, ahora veo que era necesario para mi salud mental. Como parte de las precauciones, reforcé la seguridad en todas mis cuentas, tanto personales como empresariales. Cambié contraseñas, añadí autenticación biométrica y configuré alertas para cualquier movimiento sospechoso. También le pedí a mi equipo de TI en la empresa que revisara si había habido algún intento de acceso extraño en los sistemas, pero afortunadamente todo estaba limpio. Estoy furioso y agotado. No sé qué me duele más, que mi propia hermana haya llegado tan lejos, o que mis padres sigan defendiéndola como si no hubiera hecho nada malo. Esto ya no es solo una disputa familiar, ahora se siente como un ataque directo contra mi estabilidad, mi trabajo y mi paz mental. Lo único que tengo claro es que no voy a dejar que me destruyan. Ya hablé con mi abogado sobre la posibilidad de solicitar una orden de restricción contra Emma si esto vuelve a suceder. Por mucho que me duela, parece que ese es el camino al que me están forzando. Actualización final. Después del intento de hackeo y la denuncia que presenté, decidí que ya no podía quedarme esperando a ver qué más harían Emma y mis padres. Estaba claro que esto no iba a parar hasta que enfrentaran consecuencias reales. No podía seguir siendo el blanco de su manipulación y sus tácticas sucias. Días después de la denuncia, recibí una llamada de la policía. Me dijeron que habían rastreado la dirección IP del intento de hackeo y efectivamente coincidía con la casa de mis padres. Fue un momento de alivio, pero también de profunda tristeza. Era la confirmación de que mi propia familia estaba detrás de todo esto. Mi abogado me explicó que, aunque los intentos de hackeo no lograron su cometido, seguían siendo un delito. Además, el hecho de que Emma haya intentado manipular la situación con amenazas emocionales y el acceso indebido a mi información bancaria la ponía en una posición muy comprometida. Decidimos proceder con una demanda formal, tanto contra Emma como contra cualquier otro miembro de mi familia que estuviera involucrado. Cuando mis padres se enteraron, fue como si todo explotara. Mi madre me llamó entre lágrimas, suplicándome que retirara la denuncia. Dijo que Emma no sabía lo que estaba haciendo, que estaba desesperada y que todo esto se podía arreglar en familia. Mi padre, en cambio, me envió un mensaje directo. Si sigues adelante con esto, olvídate de nosotros. Ya no tendrás familia. Por mucho que esas palabras me dolieron, ya no podía retroceder. Llevaba meses aguantando sus manipulaciones y la línea se había cruzado hace tiempo. No iba a permitir que siguieran usándome como su solución para todo, especialmente cuando ya no les importaba hundirme si eso significaba obtener lo que querían. La situación llegó a su punto más tenso cuando la policía citó a Emma para declarar. Según me contaron, intentó negar todo al principio, pero finalmente admitió que había sido ella quien intentó acceder a mi cuenta bancaria. Lo justificó diciendo que no le dejé otra opción y que todo lo hacía por el bien de la familia. Esa declaración fue clave, porque no solo implicaba que ella era culpable, sino que también demostraba que sus actos fueron premeditados. El proceso legal avanzó rápidamente. Mi abogado se encargó de que Emma enfrentara cargos por intento de fraude y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Aunque no llegó a concretar el hackeo, las pruebas eran suficientes para presentar un caso sólido. Por otro lado, mis padres también fueron citados como cómplices, ya que las evidencias mostraban que el intento de hackeo se realizó desde su casa y había indicios de que sabían lo que Emma planeaba hacer. La reacción de mi familia fue, como siempre, intentar culparme. Mi madre me acusó de ser despiadado, de no tener corazón y de destruir nuestra familia. Mi padre incluso trató de justificar las acciones de Emma, diciendo que solo estaba intentando conseguir lo que le correspondía.
Esas palabras fueron la confirmación final de que ya no podía seguir considerando a estas personas como mi familia. El caso terminó en un acuerdo judicial. Emma aceptó un trato para evitar ir a prisión, pero tuvo que declararse culpable, pagar una multa significativa y comprometerse a asistir a sesiones de terapia obligatoria por su conducta. Mis padres, por otro lado, tuvieron que firmar un acuerdo de no acercarse a mi empresa ni intentar contactar conmigo directamente. También quedaron obligados a pagar una parte de los costos legales que este proceso me generó. Aunque el resultado fue favorable para mí, no puedo decir que salí de esto sin cicatrices. Perder a mi familia, incluso bajo estas circunstancias, es algo que jamás pensé que sucedería. Pero no había otra opción. Me di cuenta de que, por mucho que los quisiera, ellos no me querían a mí de la misma manera. Solo veían lo que podían obtener de mí, y cuando no conseguían lo que querían, no dudaban en destruirme. Desde entonces, he cortado todo contacto con ellos. Cambié mi número, reforcé aún más la seguridad de mi empresa y me enfoqué en rodearme de personas que realmente me apoyan. Mi novia, mis amigos y hasta mis colegas han sido un pilar fundamental para superar esto. ¿Saben qué es lo más irónico? Desde que todo esto terminó, mi empresa ha crecido más que nunca. Es como si, al liberarme de esa carga emocional y esa toxicidad, finalmente pudiera dedicar toda mi energía a lo que realmente importa. Por primera vez en meses, siento que estoy recuperando mi vida. Esto no es lo que quería para mi familia. Siempre imaginé que, si algún día tenía éxito, podría compartirlo con ellos de manera sana y feliz. Pero hay una gran diferencia entre ayudar y ser explotado. Aprendí esa lección de la manera más difícil, pero ahora sé que, por más que duela, a veces hay que poner límites incluso a las personas que amas.